Hola y bienvenidos nuevamente a Aprendiendo con Miss Mirta Giovanna. Hoy, en el área de arte y cultura, trabajaremos la actividad Exploro materiales y creo mi guión gráfico. Esta será una actividad muy bonita, muy entretenida, en la cual aprenderás a realizar algunos animalitos en 3D, en tercera dimensión, para luego crear tu guión gráfico, es decir, una historia, pero a través de dibujos. Y esta actividad del área de arte y cultura corresponde a la competencia Crea proyectos desde los lenguajes artísticos. Y tu propósito para hoy es elaborar bocetos, es decir, ensayos de dibujos de diversos personajes, imaginando sus características físicas y habilidades. Asimismo, vas a desarrollar un guión gráfico para tu historia sobre la convivencia armónica entre los seres humanos y los animales. Y para lograr tu propósito, ¿qué pasos debes seguir? Primero, vas a explorar el movimiento con volumen a través de diversos materiales. Luego, vas a planificar tu historia, caracterizando a sus personajes para proponer un guión gráfico de la misma historia. Vas a elaborar un guión gráfico para tu historia sobre la convivencia armónica entre los seres humanos y los animales. Finalmente, reflexionarás sobre si lograron comunicar su historia en el guión gráfico. ¿Qué materiales vas a necesitar para realizar esta actividad? Puedes utilizar cartón o contenedor de huevos, cartulina de reuso o rollos de papel higiénico, lápiz o material a disposición para dibujar, tijeras, hilos, lana o pita que tengas en casa. Recuerda que estos materiales son sugeridos. Se pueden usar los materiales que tengas en casa. Muy bien, ¿ya lograste juntar tus materiales? Entonces podemos empezar. Vamos a recordar un poquito lo que trabajamos en la actividad anterior. En esa actividad lograste explorar el movimiento de tus animales, los animales que elegiste. Tal vez un delfín, una iguana, una anaconda, una serpiente u otro. Recuerda que lo realizaste en papel, ¿verdad? Es decir, dibujaste un animal representándolo en 2 dimensiones, 2D. Por ejemplo, como vemos aquí a esta serpiente. Pero, ¿cómo lo harías a través del volumen? Es decir, ¿cómo representarías tu animal que elegiste en 3D? ¿Podría ser de esta forma? Vamos a observar las siguientes imágenes. En la primera figura observamos un dibujo en una representación en 2D, es decir, 2 dimensiones, una figura plana, como el dibujo de la serpiente. Pero en la otra imagen observamos un objeto en volumen, es decir, tiene 3 dimensiones, 3D. Podemos tocarlo por todos sus lados, como por ejemplo esta imagen, hecha con algunos rollos de papel y podemos tocarla por todos sus lados. No es una figura plana, ya que tiene volumen. A continuación, vamos a explorar con los materiales. Luego de recordar, empecemos con la exploración de materiales. Para ello, necesitarás uno de tus dibujos de tu personaje animal y tus materiales que ya hemos visto anteriormente. Por ejemplo, vamos a considerar el dibujo de una anaconda, representada en 2 dimensiones, es decir, una figura plana. ¿Cómo logramos representar el movimiento de esta anaconda usando elementos en 3D, es decir, en 3 dimensiones? Claro, lo vamos a hacer utilizando materiales que tengan volumen, como por ejemplo rollos de papel higiénico u otros materiales que tenemos en casa.
A continuación, te mostramos algunos ejemplos usando el cartón del contenedor de huevos. Puedes probar también empleando rollos de papel higiénico u otro tipo de cartón que tengas en casa. Bien, en este caso vamos a cortar los conos de cartón y los unimos con una pita por el centro, de tal manera que logren movilidad, como si fueran los huesos del esqueleto de tu animalito. Recuerda que también puedes usar los rollos de papel higiénico. Pero también puedes hacer algo similar uniendo algunas piezas de cartón con palitos de fósforo, como lo vemos aquí en la imagen. Puedes ir cortando cada pieza del cartón y unirlas poco a poco de tal forma que vayas formando tu animalito con volumen. Si vas a utilizar palitos de fósforo para unirlos, hazlo con mucho cuidado. Ya sabes que jugar con fósforo es peligroso. Pero también puedes crear volúmenes con encajes, es decir, hacer pequeños cortes a cada pieza y unirlos por ese mismo corte, de tal manera que formes figuras más sólidas, como en la imagen. Recuerda que estos son solo ejemplos que te ayudarán a empezar. Elige los materiales con los que deseas explorar y empieza a probar. Prueba distintas formas de ensamblar. Sigue explorando y usando toda tu imaginación y creatividad. Vas a evaluar luego con qué tipo de materiales te gustaría más trabajar. A continuación, vamos a planificar tu animación. Luego de haber explorado el movimiento de tus animales con distintos materiales, es el momento de planificar la historia para tu animación. Para ello, te proponemos completar el siguiente cuadro. Aquí vas a anotar el título de tu historia. Por ejemplo, Las aventuras del niño y la anaconda. ¿Y dónde ocurre la historia? Podría ser en un lugar de la selva peruana. ¿Y qué personajes son parte de la historia? Bien, podría ser la anaconda y el niño Marco. Recuerda que en tus personajes debes considerar a personas y animales, ya que vas a desarrollar más adelante un guión gráfico para tu historia sobre la convivencia armónica entre los seres humanos y los animales. Bien, ¿y qué acciones realizan los personajes de tu historia? Por ejemplo, en mi historia, el niño es amigo de la anaconda y juntos cuidan los ríos de la selva. Ahora sí, puedes elegir el título de tu historia, dónde ocurre, qué personajes vas a considerar y qué acciones realizarán los personajes. Y ahora es momento de desarrollar tus personajes y espacios. Bien, acá tenemos un cuadro donde vas a anotar cada uno de tus personajes y sus características. Por ejemplo, el niño Marco. Marco es un niño de la selva, muy cuidadoso y amante de la naturaleza. Él se hizo amigo de la anaconda. El personaje 2 puede ser uno de los animalitos. En este caso, la anaconda, con sus movimientos serpenteantes, ¿no? Movimientos como la serpiente, va formando curvas y vueltas. Pero la anaconda siempre está alerta y cuidando el río con su amigo Marco. Y en la última columna vas a anotar el espacio, es decir, el lugar donde se desarrolla tu historia. En este caso, puede ser en la región de la selva. Bien, si tuvieras que contar tu historia en pocas imágenes, ¿cómo te imaginarías tu historia? Observa los pasos para la elaboración de tu guión gráfico, es decir, tu historia a través de dibujos. Para ello es importante que sepas qué es un guión gráfico. ¿Sabías que se llama guión gráfico a una secuencia de dibujos que se realiza para contar una historia que luego se convertirá en una animación, como lo vemos en esta imagen? Esta persona está realizando algunos dibujos mediante los cuales está contando una historia o guión gráfico.
Y bien, ahora que ya conoces el guión gráfico, elaborarás el tuyo. Para ello, sigue estos pasos. ¿Qué vamos a hacer primero? En una hoja de papel, dibuja tus dos personajes. Te presentamos algunas ideas. Tú las realizarás con tus propios personajes e historia. Acá vemos una persona con una serpiente. Tal vez también podría ser una anaconda. Paso 2. Vas a recortar su silueta y separa las articulaciones que serán las que te permitirán darle movimiento. ¿Cómo lo vemos en la imagen? Bien, y paso 3. Vas a intentar que ambos personajes se relacionen entre sí solo a través de movimientos. Haz tus pruebas manipulando sus cuerpos sobre una hoja de papel. Por ejemplo, en la primera imagen vemos a la serpiente realizando un movimiento, ¿no? En la segunda imagen está realizando un movimiento diferente y en la tercera imagen otro. Y en el paso 4 ya podrás dibujar tu guión gráfico en una hoja. Te mostraremos el siguiente ejemplo. Aquí puedes ver cómo se va desarrollando la historia. Podemos observar 6 secuencias de dibujos. Y ahora anímate a realizar tu propio guión gráfico en una hoja y elabora tu secuencia. Luego reflexiona, ¿cómo lograste comunicar tu historia usando el guión gráfico? Claro, a través de una secuencia de dibujos y representando los movimientos, ¿verdad? ¿Ya lograste contar tu historia con imágenes? ¿Cómo te imaginas que podrías hacerlo con volúmenes? Claro, podríamos hacerlo usando materiales reciclados. A continuación, encuentra un lugar o busca una caja para guardar los elementos en volumen que has creado y tus materiales para este proyecto. Recuerda que estás en un proceso. Este proceso es creativo y todo lo que vas creando te ayudará para realizar las siguientes actividades. Envíale evidencias de tus trabajos a tu profesor o profesora. Vas a enviarle tu guión gráfico, tus dibujos representados en secuencias. Además, puedes enviarle una fotografía sobre cómo lograste representar tus animalitos o tus personajes en 3D. Me dio mucho gusto apoyarte en esta nueva actividad. Nos vemos en el próximo video.